עכשיו נשארנו לבדנו בקר, אבל אנחנו ביחד. חבקי אותי חזק, תגידי לי כן, אל תדאגי, ביחד כיף להזדקן. עוף גוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק אל תשכח, יש נשר בשמיים, גור לך. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a el primer programa del año 2009 de AMIA para Todos. Ojalá que hayan pasado unas muy buenas fiestas. Les deseamos nuevamente lo mejor para este 2009 que comienza. Y en este programa, como siempre, tenemos muchísima información, tenemos muchas notas para conocer, para disfrutar la cultura, los valores del pueblo judío. Por ejemplo, vamos a tener imágenes de Israel, muy lindas imágenes de un concurso que se llama precisamente Conociendo Israel. También para los que en este verano se queden en Buenos Aires, vamos a conocer la oferta que tiene el AMIA de actividades culturales en Buenos Aires. Y, por ejemplo, la presentación del libro que escribió nuestro columnista, el profesor Bernardo Klicksberg, junto con el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, un libro llamado Primero la gente. Pero para empezar, primero, la primera nota del programa tiene que ver con lo que sucedía el domingo pasado en la AMIA, cuando se encendió la última, la octava vela de Hanukkah. Lo disfrutamos. A ver ustedes. Estamos festejando el encendido de la octava vela de Hanukkah. Hace ya 2173 años que el pueblo judío año a año festeja esta hermosa fiesta de la libertad. Es una fiesta en la que se conmemora la lucha que hizo el pueblo judío contra el opresor, el imperio griego, que quiso destruir al pueblo de alguna forma y prohibió que se estudie la Biblia, prohibió que se cuide el Shabbat, prohibió que se hagan la circuncisión, es decir, quiso que el pueblo judío por la fuerza abrace la cultura helénica. Y el pueblo se resistió. No es que nosotros somos partidarios de conocer y de aprender todas las culturas y formar un mosaico de culturas, pero no por eso renunciar a nuestra propia identidad. Y lo festejamos durante 8 días porque cuenta la tradición que se ha encontrado cuando el ejército de los macabeos entró a Jerusalén y encontró una vasija de aceite que alcanzaba para encender la menorá, es decir, el candelabro, por un día. Ese aceite alcanzó para 8 días, que dio tiempo a que se pueda fabricar nuevamente aceite puro, especial para encender la menorá, es decir, el candelabro en el templo de Salomón. Estamos acá en nuestra casa en AMIA reunidos
celebrando el encendido de la menorá de Hanukkah. Hoy completamos el encendido de las 8 velas. Bueno, un momento muy emocionante, muy alegre, y donde nuevamente combinamos al lado, tenemos la placa en recuerdo de los caídos en este mismo lugar, de los 85 personas que cayeron, pero por otro lado, con ese espíritu que siempre nos lleva adelante al pueblo judío, hoy encendemos en plenitud la menorá con las 8 luminarias, mostrando una vez la luz que siempre tiene el pueblo judío. Y después de esta festividad, después de esta celebración de Hanukkah, vamos a cambiar de tema porque, como ustedes saben, nos preocupa en el programa el terrorismo, y lo hemos abordado de diferentes maneras, y hemos presentado en este programa un libro que editó la Fundación Abravanel, donde plantea maneras legales de enfrentar al terrorismo. Para profundizar un poco en este tema, estamos con el presidente de la Fundación, Agustín Suar. Bienvenido. Gracias. Agustín, al programa. En realidad, el origen un poco de este encuentro tiene que ver con la presentación del libro Terrorismo Internacional y Derechos Humanos, donde me parece que ustedes se lanzaron a un terreno medio árido, difícil, que es buscar una manera que contemple los derechos humanos, que contemple el andamiaje legal, pero que pueda a su vez ser efectiva frente al terrorismo. ¿Existe eso? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen? Sí, no solo existe, sino que es un imperativo ético y una obligación de los estados democráticos combatir al terrorismo internacional, porque el terrorismo es una violación flagrante y masiva de los derechos humanos, pero la única manera de hacerlo exitosamente es respetando los derechos humanos de todas las personas que están involucradas en el fenómeno del terrorismo internacional y en el marco del Estado de Derecho. La pregunta es, ¿puede hacerse esto con las legislaciones tradicionales de nuestros países? ¿Puede hacerse en Argentina con el Código Penal de 1920? ¿Con el Código de Procedimientos Penal de 1930? Y la respuesta evidentemente es no, porque el terrorismo recurre a instrumentos, a tecnología, a modos de organización muy sofisticados, muy novedosos, que los instrumentos legales que tenemos tradicionalmente del siglo XX y algunos del siglo XIX en la mayoría de los estados democráticos son insuficientes. Por eso muchos países, países democráticos y de gran tradición respetuosa de las libertades individuales y de los derechos civiles, han recurrido a legislación especial. Han sancionado leyes específicas que hacen que pueda afrontarse el fenómeno del terrorismo en el marco de la ley. Esto rechaza dos posiciones. Una, la de los, llamaremos halcones, que dicen el fenómeno terrorista no puede ser abarcado por el derecho, hay que combatir al terror con las mismas armas, y entonces el Estado se convierte en un Estado terrorista, deslegitimando completamente el combate que se pretende realizar. La prisión de Guantánamo, por ejemplo, fue un ejemplo de deslegitimación. Es un ejemplo. Es un ejemplo, todavía está abierta, de cómo el Estado democrático, liberal y respetuoso de los derechos humanos pierde su legitimidad para combatir al terrorismo al violar derechos individuales. Por otro lado están quienes justifican el fenómeno del terrorismo. Bueno, hay que entender a aquellos terroristas que se vuelcan a la causa de la lucha armada porque sufren pobreza, discriminación, opresión o lo que fuera, y entonces, bueno, hay que comprenderlo dentro del marco de la política y no abarcarlo en el derecho penal. Nosotros decimos, ninguna de estas soluciones es satisfactoria porque una pierde legitimidad en la lucha y además pierde eficacia, y la otra deja avanzar el fenómeno del terrorismo. Y decimos, es perfectamente factible, y traemos muchos ejemplos, tener legislación específica que permita que los servicios de seguridad, que los servicios de inteligencia, que los tres poderes del Estado democrático se involucren de manera legítima, legal, respetando derechos humanos, pero de acuerdo a las características que tiene este fenómeno. Recordemos que en muchos casos un acto de terrorismo se comete a través de células aisladas entre sí, que mediante mecanismos de comunicación van dando instrucciones y activando otros eslabones de una cadena que termina en alguien que comete un acto de terror. En la Argentina tuvimos un ejemplo. Bueno, precisamente porque vos decís, bueno, tenemos ejemplos y en el libro hay compilada, digamos, legislación comparada de países que sufrieron atentados terroristas y decidieron reaccionar de una manera también desde lo legal, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría por ahí, de una manera muy breve, que nos cuentes cómo reaccionaron los países que sufrieron atentados, cómo reaccionó Argentina, que también sufrió atentados, pero vamos a hacer eso después de la pausa, si te parece, porque tengo que hacer un corte. Ya volvemos con más AMIA para Todos y vamos a profundizar y cerrar un poco este tema, cómo reaccionar con las armas de la ley frente al terrorismo.